Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros regidores, síndico procurador. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria número 29. Y para dar inicio a la misma cedo el uso de la voz a la Secretaría del Ayuntamiento para desahogar el punto número 1 del orden del día relativo a la lista de asistencia. Adelante, secretaria. Buenas tardes, con su venia, señor presidente, ingeniero Carlos Eduardo Felton González. Presente. Javier Ernesto Magaña Lizárraga. Roberto Osuna Valdés. Laura Delia Hernández Hernández. Ángel Moroyoki Huitimea. Jacqueline Saquille Cisnero González. Seferino Salazar Noriega. Gloria Plazola Tiznado. Loa Susé López Delgado. María Guillermina Olivas Guzmán. Jorge Alberto Rodríguez Pasos. Claudia Angélica Méndez Camacho. Heriberto Reséndiz Hernández. Heriberto Navarro Ruiz. Andrés López Soto. Marinés Cepeda Morán. Humberto Becerra Batista. Esperanza Mazaco Kazuga Osaka. Guillermo Quintana Pucheta. María del Refugio Quintero Urquiza. Le informo, señor presidente, que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del Cabildo. Es cuanto. Gracias, secretaria. Con base en lo anterior y continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día, y habiéndose verificado la asistencia de la totalidad de los integrantes de este honorable Cabildo, existe quórum y por lo tanto declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria de Cabildo número 29, solicitándole a la Secretaría del Ayuntamiento proceder a dar lectura al orden del día. Adelante, secretaria, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de quórum e instalación legal de la sesión de Cabildo y, en su caso, discusión y aprobación del orden del día de la sesión. Tercero, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de la 27ª y 28ª sesión extraordinaria de Cabildo del H Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada los días 21 y 24 de abril del año 2015, respectivamente. Cuarto, aprobación o desaprobación en los términos del artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa al decreto número 332, remitida por el H Congreso del Estado de Sinaloa, mediante el cual se reforma la fracción segunda del artículo 9, el primer párrafo y la fracción segunda y cuarta del artículo 10, los artículos 14, 15 y 23, párrafo segundo, quinto y octavo del artículo 24, fracciones primera y segunda, primer párrafo del artículo 25, fracciones primera del artículo 56, del artículo 57, párrafo primero y segundo del artículo 112, fracción segunda del artículo 116 y el artículo 117. Se adiciona el artículo 25 bis y se deroga la fracción cuarta del artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Quinto, clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Compañeros regidores, síndico procurador, está a consideración de ustedes el orden del día propuesto en la convocatoria, por lo que en votación económica se les pregunta si es de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. La Secretaría tiene el uso de la voz en relación al punto tercero del orden del día. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de la 27ª y 28ª sesiones extraordinarias del Cabildo del H Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada los días 21 y 24 de abril del año 2015, respectivamente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. En la convocatoria que se les hiciera llegar de manera oportuna, se les anexaron copias de las actas 27ª y 28ª, correspondiente a sesiones extraordinarias de Cabildo celebradas los días 21 y 24 de abril del 2015, por lo que se les pregunta si hay algún comentario u observación sobre las mismas. No habiendo comentarios ni observaciones, en votación económica se les pregunta si son de aprobarse. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Se aprueban por unanimidad. Para continuar con el desahogo del punto cuarto del orden del día, cedo el uso de la voz a la Secretaría del Ayuntamiento. Aprobación o desaprobación en los términos del artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa al decreto número 332, remitido por el H Congreso del Estado de Sinaloa, mediante el cual se reforma la fracción segunda del artículo 9,
el primer párrafo y las fracciones segunda y cuarta del artículo 10, los artículos 14, 15, 23, párrafo segundo, quinto y octavo del artículo 24, fracciones primera y segunda, primer párrafo del artículo 25, fracción primera del artículo 56, el artículo 57, párrafo primero y segundo del artículo 112, fracción segunda del artículo 116 y el artículo 117. Se adiciona el artículo 25 bis y se deroga la fracción cuarta del artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Adelante, regidor. Con su permiso, presidente, muy buenas tardes, compañeras y compañeros regidores, medios de comunicación, público en general. Solicito, presidente, con todo respeto, la dispensa de la lectura del decreto número 332 que nos envía el Congreso del Estado a este cabildo, ya que la Secretaría del Ayuntamiento nos lo envió en tiempo y forma para su lectura, conocimiento, y sí es algo muy amplio para que lo leyeran en este momento, por eso es que solicito la dispensa de la lectura. Gracias, regidor. El regidor Loar López solicita la dispensa del dictamen remitido por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa en materia de reforma a la Constitución del Estado, la cual se somete a votación de los presentes. Los que estén por la afirmativa de la dispensa, sírvase manifestarlo. Se dispensa la lectura. Sin embargo, yo quisiera solicitar a la secretaria, primero voy a dar lectura a el escrito que hemos recibido en mi carácter de presidente municipal constitucional de Mazatlán, informarles que con fecha 14 de mayo de 2015 recibimos oficio número CES, diagonal SG, diagonal MD, diagonal E, guión 593, diagonal 2015, dirigido a un servidor, remitido por la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, a través de la cual remiten decreto número 332, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia electoral, mismo que fue debidamente aprobado por esa soberanía estatal en sesión celebrada con esa misma fecha. Dichas reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de nuestra Constitución local tienen por objeto el de armonizarlas con las disposiciones emanadas del decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014, por lo que solicito a la Secretaría del Ayuntamiento proceda a grosso modo a explicar en qué consisten dichas reformas, adiciones y derogaciones a que tiene efecto el punto cuarto del orden del día. Adelante, secretaria, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Primero, modificar la fecha para la celebración de las elecciones constitucionales locales. Establecer la concurrencia para la celebración de elecciones de diputados al Congreso del Estado y de integrantes de los ayuntamientos respecto a la elección federal de diputados al Congreso de la Unión. Delimitar tanto la naturaleza jurídica como la concepción constitucional de los partidos políticos. Reconocer el derecho exclusivo a los ciudadanos sinaloenses para la formación de partidos políticos estatales y la libre e individual afiliación a los mismos. Prohibir la intervención de organizaciones gremiales o de objeto social distinto en la formación de partidos políticos estatales y la afiliación corporativa a los mismos. Establecer que los partidos políticos estatales deberán garantizar en sus estatutos y documentos internos el principio de paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores locales. Disponer la posibilidad de que las autoridades electorales intervengan en los asuntos internos de los partidos políticos solo en los casos en que la Constitución y la ley así lo autoricen. Reconocer el derecho a la participación en los procesos electorales locales a los partidos políticos nacionales. Señalar los casos en que los partidos políticos estatales les será cancelado el registro correspondiente. Establecer las bases para la liquidación de los partidos que han perdido su registro. Garantizar el acceso a los partidos políticos estatales y nacionales a los recursos económicos suficientes para el desahogo de sus actividades ordinarias, las tendientes a la obtención del voto y las de carácter específico. Disponer las restricciones y modalidades para la obtención del financiamiento privado. Remitir a la ley la regulación de los montos máximos en las aportaciones pecuniarias de los militantes y simpatizantes de los partidos políticos. Establecer que la ley dispondrá los criterios
para la determinación de los límites máximos a las erogaciones de los partidos políticos para cada elección, así como las reglas aplicaciones a precampañas y campañas electorales. Establecer las condiciones para que los partidos políticos nacionales tengan derecho a recibir financiamiento público ordinario proveniente de recursos estatales. Reconocer el derecho a los candidatos independientes a recibir financiamiento público para el desarrollo de sus campañas políticas. Establecer como obligación de los candidatos independientes la presentación de informes sobre ingresos y aplicación de recursos a sus campañas políticas en los mismos términos y condiciones con los partidos políticos. Establecer que las funciones fiscalizadoras para las elecciones locales sean ejercidas por el Instituto Nacional Electoral. Disponer que la ley establezca los topes, montos, tiempos y modalidades que tendrán las precampañas y campañas electorales. Establecer las reglas que permitan garantizar los principios rectores de la función electoral en el desahogo de las contiendas. Establecer la duración de las precampañas y campañas electorales. Garantizar el acceso equitativo a partidos políticos y candidatos a los medios masivos de comunicación social conforme a las normas contenidas en la Constitución Federal. Prohibir a los partidos políticos y candidatos contratar o adquirir por sí o mediante terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Establecer el sistema de nulidades para las elecciones locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los casos que la Constitución Federal señala. Depositar la organización de las elecciones locales en un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento, profesional en su desempeño e independiente en sus decisiones. Señalar que el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Señalar la competencia específica para el desahogo de los procesos electorales locales a ese organismo público local de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establecer los principios para la integración de organización y funcionamiento de los órganos dependientes del organismo público local electoral. Disponer que para la integración del organismo público local electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades y atribuciones que la Constitución Federal le señale. Prever los requisitos para ser consejeros electorales y duración de los cargos. Establecer un sistema de medios de impugnación en materia electoral. Señalar la integración, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral de la entidad. Disponer que para la integración del tribunal, el Senado de la República ejerza las atribuciones que la Constitución Federal le señala. Establecer que en la integración del Congreso del Estado, por cada diputado propietario se elija a un suplente del mismo género. Establecer que en la integración de los ayuntamientos, por cada regidor propietario se elegirá un suplente del mismo género. Disponer las normas relativas a la demarcación territorial de los partidos electorales uninominales, reconociendo las atribuciones que en materia goza el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Modificar la regla porcentual para la asignación de diputados por representación proporcional. Modificar las reglas para la representación porcentual de los partidos políticos en la integración de la legislatura del Congreso del Estado. Reformar las disposiciones inherentes a la residencia efectiva que deben acreditar los ciudadanos sinaloenses por vecindad para ser elegibles a los cargos de gobernador del Estado, diputados locales e integrantes de los ayuntamientos con el propósito de reducir los años que actualmente la Constitución requiere. Establecer la elección consecutiva por hasta 4 periodos de ejercicio a los diputados locales. Disponer las reglas para la realización de nuevas postulaciones respecto a los diputados locales que pretendan su reelección consecutiva. Modificar la fecha para el inicio de ejercicio del cargo de gobernador del Estado. Modificar la fecha para el inicio de ejercicio del cargo de presidentes municipales, síndicos, procuradores y regidores de los ayuntamientos. Establecer la elección consecutiva hasta por un periodo adicional para los cargos de presidentes municipales, síndicos, procuradores y regidores de los ayuntamientos, y disponer las reglas para la realización de nuevas postulaciones respecto de presidentes municipales, síndicos, procuradores y regidores de los ayuntamientos que pretendan su elección consecutiva. Tales reformas a la fracción segunda del artículo 9, el primer párrafo y las fracciones segunda y cuarta al artículo 10, los artículos 14, 15, 23, párrafo segundo, quinto y octavo del artículo 24, fracción primera y segunda del primer párrafo del artículo 25, fracción primera del artículo 56, el artículo 57, párrafo primero y segundo del artículo 112,
fracción segunda del artículo 116 y el artículo 117. Se adiciona el artículo 25 bis y se deroga la fracción cuarta del artículo 9 de la Constitución local para que queden de la siguiente forma. Ahora bien, para que dicha reforma llegue a ser parte de nuestro texto constitucional, se requiere del voto de las 2/3 partes del número total de los diputados. Además, deberán ser aprobados por las 2/3 partes de los ayuntamientos del Estado dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que le fueren comunicadas, en el entendido que el ayuntamiento que dejare de emitir su voto dentro del referido plazo se computará en sentido afirmativo, tal y como lo establece el artículo 159 de la propia Constitución local. Con base en lo anterior, nuestro H Congreso local nos sugirió convocar a la brevedad posible a sesión de Cabildo para efecto de que este pleno del H Cabildo municipal proceda a emitir el sentido de su voto en relación a tal reforma, adición y derogación de los artículos de nuestra Constitución local en comento, en el entendido que el sentido de dicho voto solo puede ser únicamente en sentido afirmativo o negativo, sin poder hacer alguna adición o cambio a la propuesta de reforma al texto constitucional que remite nuestra soberanía local, toda vez que los ayuntamientos carecemos de facultades legislativas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Señores regidores, síndico procurador, está a su consideración el punto cuarto del orden del día relativo a la modificación constitucional en materia electoral que nos remite el Congreso del Estado de Sinaloa, por lo que está a discusión el mismo. El regidor Guillermo Quintana, ¿alguien más? La regidora Guillermina Olivas, el regidor Loar López. Muy bien, se le concede el uso de la voz al regidor Guillermo Quintana Pucheta. Adelante. Gracias, señor presidente. Reconociendo que no se le puede hacer ninguna modificación a este cambio constitucional que está sufriendo nuestra Carta Magna en el Estado, también es cierto que se abre ahora el periodo de la actualización de la ley especial en materia electoral. Y yo le quiero solicitar, señor presidente, que se le extienda un comunicado que plasma una solicitud al Congreso del Estado a fin de que este cuerpo edilicio pueda concurrir a presentar propuestas de modificación en cuanto al proceso de reelección de los integrantes de los ayuntamientos. Es un tema en el cual es un tema novedoso porque la gente concurre a votar y vota por una planilla, vota por un ayuntamiento, más sin embargo estamos ante la posibilidad de que en función de la reelección se quede prácticamente desarticulado el ayuntamiento. Se va el alcalde y pudieran irse también los 18 regidores que estén buscando repetir en el cargo, así como el síndico procurador. Entonces, a fin de que podamos contribuir en la mejor de las intenciones para que esta ley especial incluya también el sentir de los mazatlecos, sí nos puede avisar el Congreso del Estado cuando comiencen los trabajos de comisiones en la elaboración de esta legislación secundaria. Con mucho gusto, regidor, tomamos nota y hacemos del conocimiento del Congreso el interés específicamente de su persona y quizás de algunos otros integrantes de Cabildo que se quisieran sumar a participar en las discusiones y en la sugerencia, más bien de la elaboración de los reglamentos correspondientes. Con mucho gusto. Continuando con el uso de la voz, como lo fueron solicitando, se le concede el uso de la voz a la regidora Guillermina Olivas. Adelante. Con su permiso, señor presidente, buenas tardes, compañeros regidores y público en general. No quiero dejar pasar la ocasión de felicitar a los diputados locales por esta reforma que están presentándonos, ya que a mí me tocó estar en la sesión de los diputados cuando usted, señor presidente, fue diputado en la legislación anterior, donde se solicitaba, y la mayoría de las mujeres que estuvimos en esa ocasión solicitábamos el 40% y 60%, y donde las compañeras, sus compañeras diputadas
lo estaban solicitando también, que eran la voz de las mujeres que estábamos ahí. Entonces, en esta ocasión, pues me da mucho gusto que se esté haciendo esa reforma, ya que en marzo del 2014 leí un informe sobre las reformas constitucionales para las mujeres y al final del documento decía, necesitamos de la voluntad de los diputados, hombres locales, para que aquí en Sinaloa también se logre la paridad de género y tengamos el 50% de diputados y el 50% de diputadas en el Congreso de Sinaloa. Y también lograr que 9 municipios fueran gobernados por alcaldesas y los otros 9 fueran gobernados por alcaldes. Por lo cual, pues me da mucho gusto que en esta ocasión se haya logrado eso y que las diputadas locales hayan trabajado, porque sé que trabajaron muy duro para lograr esto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, regidora. Continuando con la relación de regidores anotados para participar, cedo el uso de la voz al regidor Loar López. Adelante. Con su permiso, presidente, me uno al comentario de mi compañera regidora Guillermina Olivas, coordinadora de la Comisión de Equidad y Género aquí en el Cabildo, para externar mi gusto, para externar mi felicitación a las diputadas y diputados, pero sobre todo a las diputadas del Congreso del Estado, encabezados por Judith del Rincón Castro, presidenta de la mesa directiva y también coordinadora de la Comisión de Equidad y Género, por este paso tan grande que da el Estado de Sinaloa. Somos el primer Estado en la República que le entramos al tema de la paridad de género, el tema del 50-50 en cualquier cargo de elección popular, pues es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad para las mujeres, que no solamente buscarán por la cuestión de equidad o de paridad un cargo de elección popular, sino que también sé que se prepararán, que estarán buscando legislar y estar al frente de cargos de elecciones populares, pero también educándose, también estudiando, también preparándose para ser mejores servidoras públicas. Quiero darle mi reconocimiento total a todas las mujeres que se dedican al servicio público, porque dejan sus casas, dejan sus hogares, dejan sus familias por dedicarle tiempo a esto del servicio público. Y qué bueno que hoy Sinaloa, en este momento Mazatlán, pues nos unamos a ser precedente en México, precedente de todos los estados, ser los primeros en aprobar la paridad de género, que cualquier cargo sea el 50-50. Enhorabuena por las mujeres, enhorabuena por Sinaloa y muchas gracias, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien más que desee participar sobre el mismo tema? No habiendo más participación en votación económica, se les pregunta, señores regidores, si es de aprobarse este dictamen que nos envía el Congreso del Estado de Sinaloa en materia de reforma electoral. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento que proceda a notificar al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa el sentido del voto del Honorable Ayuntamiento del municipio de Mazatlán para los efectos de la última parte del artículo 159 de la Constitución local. Continuando con el orden del día, conforme al quinto punto, que se refiere a la clausura de la sesión, se declara formalmente clausurada, siendo las 17:32. Muchas gracias.